Desde el año 2021 he querido crear mi propia historia. He tenido muchas ideas. La mayoría terminaron siendo descartadas con el tiempo, ya sea porque no me convencían o simplemente no lograban despegar. Pero entre todas esas ideas hubo dos que sobrevivieron. La primera, Devil Angel, un shonen inspirado en la temática judeocristiana. Y la segunda, la que nos interesa hoy, Naito Sentai Ryu Rangers. Una historia inspirada en franquicias como Super Sentai y Power Rangers. Y por si no lo sabían, Super Sentai es la versión original japonesa en la que se basa Power Rangers. Curiosamente, ambas franquicias están actualmente en pausa tras sus últimas entregas, Number One Sentai Ghost Yuger y Power Rangers Cosmic Fury. Así que, aprovechando este pequeño vacío de contenido, quiero hacer algo diferente. Hoy no vengo a hablar de una serie existente. Hoy quiero presentarles mi propia idea. Y serán ustedes quienes decidan. ¿Esto tiene potencial o es una mala idea? A continuación Cade les dará la sinopsis. Hace 600 millones de años, cuando la Tierra aún formaba parte de la Pangea, el mundo no pertenecía a los humanos, sino a criaturas que hoy solo conocemos como mitos. Dragones. Hadas. Seres de poder inimaginable. Pero la paz nunca duró. Las dos razas más poderosas, los dragones y las hadas, entraron en una guerra tan devastadora que convirtió la Tierra en un lugar inhabitable. Sin otra opción, ambas razas lanzaron un hechizo prohibido. Un sueño eterno. Sus cuerpos quedaron sellados como estatuas, congelados en el tiempo esperando el día en que el mundo pudiera volver a sostener su existencia y su guerra. Ese día es ahora. En la actualidad, las hadas despiertan primero y con ellas, comienza una nueva ola de destrucción sobre la humanidad. Esto obliga a los dragones a despertar. Pero el mundo ha cambiado. Ya no pueden aparecer sin causar caos. Así que toman una decisión: elegir humanos. Avatares. 5 personas comunes que recibirán el poder de los dragones y se convertirán en los nuevos guerreros destinados a proteger la Tierra. Naito Sentai Ryu Rangers. Pero en esta guerra milenaria la verdad no es lo que parece. Y tanto dragones como hadas han ocultado más de lo que están dispuestos a admitir. Bien, después de la sinopsis podemos empezar hablando de los héroes, sin entrar todavía en la narrativa. Como ya se habrán dado cuenta, la temática principal gira en torno a los dragones, ya saben, esos clásicos reptiles de fantasía combinados con caballeros medievales. Como no tengo ilustraciones propias, estaré mostrando en pantalla imágenes de referencia o ediciones para que se hagan una idea del concepto visual. El diseño general de los trajes está inspirado en Osama Sentai King Oger, mientras que los cascos toman referencia de Kishiryu Sentai Ryu Soldier. En cuanto a la formación inicial, los colores están basados en el equipo clásico de Mighty Morphin Power Rangers. Cada ranger está vinculado a un tipo de dragón. Ryu Red representa al dragón asiático. Ryu Blue está basado en Jormungandr, la serpiente del mundo. Ryu Yellow toma inspiración del Kirin. Ryu Pink y Ryu Black están basados en dragones europeos. Pero como en toda buena serie de Super Sentai, no pueden faltar los Rangers extra. En este caso tenemos dos. La Ryu Violet, una Ranger antagonista cuyo dragón es la Hydra. Y el sexto Ranger, Ryu Green, con una combinación de verde y dorado, cuyo dragón es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. En cuanto a los dispositivos, el objeto de transformación son anillos, cada uno con la forma de su respectivo dragón y una gema del color del Ranger. Y como objeto coleccionable, tenemos medallas que se insertan en las armas para activar diferentes efectos. Hablando del armamento, tomé inspiración de Samurai Sentai Shinkenger, buscando que cada arma encaje con la temática cultural de cada personaje. Todos, excepto el sexto Rangers, utilizan una espada base que, al insertar la medalla, se transforma en su arma única. Ryu Red usa una katana. Ryu Blue una lanza. Ryu Yellow un arco. Ryu Black un hacha. Y Ryu Pink una varita mágica. Por otro lado, Ryu Violet utiliza una espada corta enfocada en combate ágil. Y Ryu Green, aunque originalmente pensé en un Makuawit, terminé dándole una daga que también funciona como arma de energía, algo así como una pistola de rayos.
Cada Ranger además controla un elemento. Ryu Red, el fuego. Ryu Blue, el agua. Ryu Yellow, el viento. Ryu Black, la tierra. Ryu Pink, la magia. Ryu Green, el rayo. Y Ryu Violet, la oscuridad, siendo este el poder más ambiguo de todos. En cuanto a los mechas, nuevamente hay inspiración de Kisiryu Sentai y Ryu Soldier, bestias mecánicas robustas, con detalles que recuerdan a murallas de castillos. Estos mechas son los propios dragones, transformándose en máquinas de combate. La combinación del equipo principal funciona así. El dragón del Ryu Red forma el cuerpo principal, mientras que los otros 4 se convierten en piezas de armadura que se acoplan a él. Por su parte, tanto Ryu Green como Ryu Violet cuentan con sus propios mechas independientes, capaces de formar su propio Megazord, sin necesidad de combinarse. Finalmente, en cuanto a los power-ups, tengo 2 ideas principales. El primero es un power-up grupal, inspirado en el Battlezer de Power Rangers Mystic Force, que reemplaza las piezas de armadura del equipo inicial y también puede ser usado por la Ryu Violet. Y el segundo es un power-up individual, inspirado en el modo super de los Shinkenger. No quiero algo sobrecargado sino elegante. Un traje blanco, con detalles dorados de dragones, guantes y botas estilizadas. Este power-up es tan poderoso que solo un Ranger puede usarlo a la vez. Y para el ataque final, estoy considerando un arma grupal tipo bazooka, aunque también una ballesta podría funcionar. Por cierto, quiero añadir algo antes de continuar. Si hay algún artista viendo este video y le interesa dar vida a estos diseños, adelante. Me encantaría ver sus versiones de los Naito Sentai Ryu Rangers. Si llegan a hacer algún dibujo, concepto o incluso una animación, pueden subirlo a la red social que prefieran usando el hashtag KSR. Eso sí, donde más activo estoy es aquí en YouTube, así que si lo publican aquí hay más probabilidades de que lo vean. Las otras redes las uso más para consumir contenido que para interactuar, pero aún así, si usan el hashtag, intentaré encontrarlo. Bien, ahora pasemos al grupo antagónico sin entrar todavía en la narrativa. Iremos en orden de jerarquía. Empezando por los soldados. El reino de las hadas crea a sus tropas a partir de arcilla y magia, los golems. Sí, los clásicos enemigos de patrulla que aparecen en grandes cantidades, pero que individualmente son débiles. Existen 2 tipos, los delgados y los corpulentos. Ambos pueden moldear sus manos para transformarlas en armas, adaptándose al combate. Y cuando se enfrentan a los mechas, se fusionan entre sí para formar golems gigantes. Pasando al siguiente rango, los líderes de escuadrón. Estas son hadas que cumplen el rol de monstruo de la semana. En este mundo, la magia funciona de forma similar a la energía maldita de Jujutsu Kaisen. Existen hechizos que cualquiera puede aprender y otros con los que se nace. A estos últimos los llamo hechizos de nacimiento. Cada hada posee uno, aunque no necesariamente es único. Puede repetirse entre individuos. Cada líder de escuadrón comanda su propio grupo de golems y desarrolla un plan específico para derrotar a los Ryu Rangers, generalmente basado en su hechizo. Y cuando son derrotadas, la reina utiliza un hechizo de gigantismo para darles una segunda oportunidad en combate. Ahora, los tenientes. Este es el segundo rango más alto dentro del ejército, y aquí encontramos a 3 personajes clave, quienes deciden que un líder de escuadrón entra en acción. Primero, Blood. Su nombre ya lo dice todo. Su hechizo de nacimiento es la manipulación de su propia sangre, con habilidades inspiradas en personajes como Choso y Power. Es la hija consentida de la reina, y aunque es joven para su raza menos 160 años, lo que equivaldría a unos 16 humanos, es extremadamente peligrosa. Su personalidad es una mezcla de lo opuesto: enamoradiza, sádica, caótica y extrañamente adorable. Básicamente, un gato con poderes letales. Segundo, Stalk, hermano adoptivo de Blood. Juntos forman el dúo Blood Stalk, y si entendiste la referencia, te ganaste un corazón. Su hechizo gira en torno a las serpientes, con claras influencias de Orochimaru. A diferencia de Blood, Stalk no destaca por su fuerza, sino por su mente. Es manipulador, mentiroso, estratégico y siempre parece estar un paso adelante. Tercero, Atenea. Y no tiene nada que ver con la diosa.
Atenea es humana. Es la Rue Violet. Una guerrera manipulada por Stalk para unirse al bando de las hadas. Su dragón, la Hidra, fue criado por ellas, lo que explica por qué lucha en su favor. Atenea realmente cree que está haciendo lo correcto, pero eso lo dejaremos para la parte narrativa. En cuanto a su personalidad, es la más seria del trío. Tiene poca paciencia y muestra una sensibilidad inesperada ante la muerte, tanto de aliados como de enemigos. Su dragón comparte esa personalidad pero vive un conflicto interno. No es natural para un dragón luchar contra los suyos. Y ahí es donde entra Stalk para manipular tanto a Atenea como a la propia Hidra. Finalmente, la reina. Esta, aunque sí, probablemente necesita un hombre más imponente. Es la máxima autoridad del reino de las hadas. Su hechizo, deceso, le permite robar los hechizos de los muertos recientes. En otras palabras, la mayoría de sus habilidades provienen de aquellos a quienes ha matado. En cuanto a su presencia, es alta, corpulenta, y prefiere usar vestimenta táctica en lugar de atuendos reales tradicionales. Dentro del ejército, es una tirana. Si alguien por debajo del rango de teniente falla es ejecutado. Sin embargo, respeta a quienes demuestran verdadero espíritu de combate. Es extremadamente indulgente con su hija Blood pero dura y exigente con Stalk. Como referencia, su estilo y habilidades están inspirados en Dogran y Oyabón. Por último, hay un detalle importante dentro de esta sociedad. Las hadas femeninas son, por naturaleza, mucho más fuertes que las masculinas. Esto hizo que Stalk tuviera que esforzarse mucho más para alcanzar su posición, compensando su desventaja física con inteligencia y manipulación. Actualmente, el reino de las hadas vive en una aparente paz oculto en un bosque protegido por una barrera mágica creada por la reina. Ahora sí hablemos de la narrativa. Los primeros 5 capítulos están pensados para presentar a los Ryu Rangers y a sus respectivos dragones. Capítulo 1. Elizabeth Petit. Primero vemos brevemente los eventos de la sinopsis y luego pasamos al presente. Conocemos a Elizabeth Petit, una mujer francesa cercana a los 40 años. Está casada con un hombre millonario y atractivo. A simple vista, una vida perfecta. Pero hay un problema. No puede tener hijos y ese era su mayor sueño. Elizabeth es amante del arte, especialmente de la música y la pintura. Sin embargo, todo cambia el día en que, camino a la ópera, ocurre un ataque de las hadas y su esposo es asesinado. Durante los días siguientes, cae en una profunda depresión. Abandona sus pasiones, descuida su hogar y a sí misma. Hasta que algo ocurre. Una estatua de dragón de 1,5 metros, una herencia familiar de su esposo, que ella siempre detestó, comienza a agrietarse revelando escamas rosadas. La estatua se rompe. Y así conoce a Eri. Una dragona de apariencia y aptitud infantil pero con un pasado trágico. Perdió a su madre en la guerra. Los dragones son mucho más longevos. Eri tiene 1000 años, pero eso equivale a unos 10 humanos. Al inicio, ambas se asustan mutuamente pero Eri ha estado consciente durante los últimos 25 años, observando la vida de Elizabeth. Sabe quién es. Y la considera alguien de corazón puro. Por eso la elige como su avatar. Elizabeth duda. No es una guerrera, nunca ha peleado. Pero entiende algo. Si nadie hace nada, la cantidad de muertos solo aumentará. Y acepta. Como en muchas series Sentai, al transformarse por primera vez, ya comprende instintivamente sus habilidades. Su poder es atracción y repulsión, similar a un imán. En su primera batalla, está a punto de matar al hada responsable de la muerte de su esposo, pero Eri, traumatizada por la guerra, no quiere más muertes. Así que Elizabeth usa un hechizo de sellado, enviando al enemigo a una dimensión prisión. Un vacío blanco infinito. El capítulo termina con Elizabeth comenzando a recuperarse jugando con Eri en casa. Y como detalle importante, su esposo dejó una carta antes de morir. Y eso será clave más adelante. Capítulo 2. Jack Taylor. Un hombre inglés cercano a los 40, que trabajaba como guardabosques en Estados Unidos. Ama la naturaleza pero pierde su trabajo tras golpear brutalmente a un joven que casi provoca un incendio forestal. Regresa a Inglaterra sin rumbo, sin empleo y con un futuro bastante incierto.
Durante un ataque de las hadas en un museo, decide ayudar a los civiles a escapar, aún arriesgando su vida. Esto llama la atención del dragón Euro. Oye, espera Euro. En Inglaterra usan libras esterlinas. SHHH Euro se queda. El dragón, oculto en una estatua, se comunica telepáticamente con Jack y le ofrece su poder. Jack, sin nada que perder, acepta. Se convierte en Ryu Black. En ese momento aparece Ryu Pink. No se conocen pero entienden que son aliados. Juntos derrotan al enemigo, guiados por sus dragones. Al final, se revela la base, una cueva mágica, con espacios para cada dragón y un sistema de teletransportación. Y sí también se deja entrever un posible romance. Capítulo 3. Aim-un. Una joven coreana de unos 20 años, cuyo nombre significa fortuna. Proviene de una familia extremadamente rica y tiene un matrimonio arreglado. Pero ella no quiere ese destino. Sueña con ser aventurera, como su abuela paterna, la única persona que realmente la entendía. Su abuela ya falleció pero dejó una huella profunda. Revelándose, Aim escapa a unas montañas donde se ha avistado un Kylin. Allí encuentra al dragón luchando contra un hada. El Kylin la reconoce de inmediato y la elige como su avatar. Ella acepta sin dudarlo. Esto es la aventura que siempre quiso. Se convierte en Ryu Yeyo. Aunque tiene dificultades al inicio, Ryu Pink y Ryu Black llegan para ayudarla. Tras la batalla, recibe una llamada de sus padres, preocupados por un incendio en la zona. La discusión continúa pero queda claro que aún hay amor. El Kylin la eligió por su parecido con su abuela, quien en su juventud visitaba su estatua con frecuencia. Ambas compartían ese espíritu libre. Y esa conexión sigue viva. Capítulo 4. Sigurd Eriksson. Un joven nórdico prodigio de unos 20 años. Destaca en múltiples disciplinas pero es pésimo socializando debido a su ego. Es historiador, impulsado por su obsesión de encontrar respuestas. Durante una expedición, encuentra a Jormungand. El dragón, menos emocional que los demás, lo elige por sus capacidades. Sigurd acepta no por deber, sino por desafío. Lucha solo contra el enemigo del capítulo y gana. Mientras tanto, el equipo comienza a formarse. Pero queda claro que Sigurd no es precisamente un jugador de equipo. Capítulo 5. Takeshi Kaijo. Falta un Ranger. El dragón líder, Tainlon, fue el primero en despertar pero aún no ha elegido avatar. Finalmente, revela que ya tiene a alguien en mente. Todo el equipo viaja a Japón. Mientras tanto, Tainlon se infiltra en una secundaria, reduciendo su tamaño. Todos esperan que el elegido sea alguien impresionante, el campeón de boxeo, la mejor atleta, el hijo del jefe de policía, el genio de la clase. Pero no. El elegido es Takeshi. Un chico débil, torpe, acosado por todos especialmente por Kaoru, una atleta talentosa pero abusiva. Irónicamente, Takeshi es nieto de un legendario espía. Pero no heredó su valentía. O eso parece. Cuando ocurre un ataque en la escuela, Takeshi, paralizado por el miedo aún así corre hacia el peligro. Intenta salvar a Kaoru y recibe el ataque. Ese es el momento. Tainlon lo elige. Takeshi acepta el poder no por valentía, sino por desesperación. Y así nace Ryu Red. Salva a Kaoru, creando el típico cliché ella se enamora del héroe, sin reconocerlo. Tras la batalla, Takeshi es llevado a la base y se desmaya. Al despertar, entra en pánico. Llora. Suplica volver a casa con su abuelo. El equipo reacciona distinto. Algunos lo encuentran adorable. Otros están decepcionados. Pero Tainlon no. Él ve algo en Takeshi que los demás aún no pueden ver. Y ya para terminar hablemos un poco de los planes a futuro. La serie estaría dividida en arcos argumentales. El primer arco es el introductorio, que abarca los primeros 5 capítulos. Aquí se presentan los protagonistas, sus habilidades, el armamento, los dragones y, por supuesto, el conflicto con las hadas. Luego, del capítulo 6 al 9, tendríamos una serie de historias episódicas enfocadas en desarrollar las relaciones entre los personajes. Por ejemplo,
La relación entre Elizabeth y ella comienza a fortalecerse mientras que Jack pierde una oportunidad de conseguir un nuevo trabajo debido a su responsabilidad como Ranger. Ainun y Sigurd empiezan a formar una posible amistad. Elizabeth adopta un rol casi maternal con Takeshi. Y Sigurd comienza a entrenarlo aunque no de la forma más amable. Kaoru comenzará un futuro arco de redención para dejar ser una acosadora. Además, en este punto se introduce el Megazord del equipo principal, Ryu Rey Dragón. El segundo arco se centra en los Rangers Extra. El capítulo 10 comienza como una historia aparentemente normal. Takeshi logra evitar a Kaoru después de clases, pero conoce a una chica universitaria que lo deja completamente nervioso. Teniendo en cuenta que es un chico retraído, el simple hecho de que alguien mayor le preste atención lo descoloca por completo. Su comportamiento cambia tanto que su abuelo incluso piensa que está enamorado. Esa chica es Atenea. Y está interesada en su anillo. Al final del capítulo, tras la batalla, Atenea revela sus intenciones. Ya encontró a los Rangers. Y ahora conoce sus identidades. Se transforma en Ryu Violet. Los capítulos 11 y 12 se centran en el enfrentamiento contra ella. Especialmente desde el punto de vista de Takeshi, quien queda emocionalmente afectado. Para él ella pudo haber sido una amiga. Pero ahora quiere matarlo. Aquí también conocemos el pasado de Atenea. Vivía en Grecia y tenía un novio mexicano. Un detalle que será importante más adelante. Abandonó su vida cuando Stalk le ofreció un propósito mayor, uno que incluso va más allá de la guerra. Durante estos capítulos también se revela una parte crucial del conflicto. Fueron los dragones quienes iniciaron la guerra. Por una creencia absurda de superioridad. Su líder, el padre de Tailon. Esta información, revelada por Atenea, genera tensiones dentro del equipo. ¿Están realmente del lado correcto? Tailon no lo niega. Pero tampoco lo justifica. Él y su grupo eran rebeldes. Se opusieron al Rey Dragón y a una guerra que solo traía muerte para ambos bandos. Por eso, hasta ahora, no han matado a ninguna hada. La sellan. Esperan poner fin al conflicto sin repetir los errores del pasado. Por otro lado, las hadas ya no se ven a sí mismas como víctimas. Están cansadas de ser reprimidas. Y ahora no solo quieren recuperar su territorio, quieren la tierra entera. Y por eso atacan a la humanidad. En los capítulos 13 y 14 se introduce al sexto Ranger. En el capítulo 13 conocemos a Carlos Hernández. Un joven mexicano, descendiente tanto de aztecas como de españoles. Cuando Atenea desapareció de su vida, la buscó por todas partes. Desesperado, recurrió a las leyendas de la serpiente emplumada. Y así encontró a Quetzalcóatl. El dragón le propone un trato: convertirse en su avatar a cambio de ayudarlo a encontrar a Atenea. Carlos acepta. Viaja por el mundo hasta llegar a Corea del Sur, donde Ainun logra contactarlo y advertirle: Atenea ya no es la misma. Durante este arco, los Rangers son derrotados por Ryu Violet. Ryu Red logra resistir más que los demás, pero cegado por la ira. Es entonces cuando Carlos revela su identidad como Ryu Green. En el siguiente capítulo vemos la batalla completa. Como es tradición en Super Sentai, el sexto Ranger es más fuerte que el resto. Ryu Green derrota a Ryu Violet tanto en combate directo como en batalla de mechas. Sin embargo, ella es salvada por la llegada de Blood y Stalk. Blood muestra un interés enfermizo en Takeshi y quiere su sangre de héroe. De regreso en la base, los dragones tienen un reencuentro emotivo con Quetzalcóatl. Nunca murió. La guerra simplemente los separó. Mientras algunos estaban en Europa y Asia, él permanecía en América. Así, el sexto Ranger se une oficialmente al equipo. Después de esto, vendrían varios capítulos episódicos centrados en el desarrollo de personajes y relaciones. También se introducirían dos arcos importantes, uno donde el equipo desbloquea el power-up local, y otro donde obtienen el power-up individual. Mientras tanto, Atenea continúa fortaleciéndose y Takeshi comienza a evolucionar. Incluso, llegando a plantar cara a la propia reina. De esta parte hay muchísimo potencial. Y finalmente, el arco final. Pero ese prefiero no revelarlo. Según lo recuerdo, es algo que se disfrutaría mucho más si retomo la historia desde cero.
Así que, una vez más, si este video tiene apoyo, retomaré este proyecto. Y lo convertiré en una serie narrada aquí en YouTube. Pensada para tener exactamente 50 capítulos. Ni más ni menos. Y eso sí, tomen este video como lo que es. Una presentación. Porque la idea aún está muy verde. Esto es solo una versión primitiva de lo que podría llegar a ser algo mucho más grande en el futuro.